Hoy yo quiero hablar de un personaje que está en el Antiguo Testamento, muy ilustre, muy bendecido, con grandes dotes dados de parte de Dios, que llegó a experimentar profundamente la presencia del Señor, pero que a la vez también se llegó a apartar de una manera tremenda de Dios y de él extraer algunas lecciones para nuestra vida. Del personaje del cual yo te quiero hablar en este día es del tercer rey de Israel, el más sabio, Salomón. Es increíble, cuando empezamos a leer la historia de Salomón, se dice que cuando él era muy joven, Dios se le apareció y le dijo: pídeme lo que quieras. No sé si ustedes han escuchado esa historia de la lámpara mágica, que alguien encuentra una lámpara, la frota y aparece un genio y dice: pídeme 3 deseos, ¿no? Y todos pensamos riqueza, poder, ser bello. Son las cosas que a veces a la gente se le viene a la mente. Bueno, Dios se le apareció a Salomón y le dijo: yo te daré todo lo que tú quieras, pídeme lo que tú quieras. Y Salomón, siendo un jovencito, teniendo que gobernar a Israel, pidió solamente un deseo. Sintiendo la responsabilidad de gobernar al pueblo y en el temor de Dios, dijo: yo lo que te pido es que me des sabiduría. Y a Dios le agradó que Salomón hubiera pedido sabiduría. No pidió poder, no pidió fama, no pidió fortuna. Él pidió sabiduría porque sentía el deseo de servir al pueblo. Así empezó Salomón la historia de su vida, la historia de su reinado sobre Israel. Pero ¿saben qué? La Biblia nos muestra que aún el rey más sabio llegó a alejarse de Dios y cometer las peores tonterías. Y es que acá en la vida de Salomón podemos tener una lección tremenda, que no hay una mente tan sabia, tan inteligente, que separada de Dios no pueda cometer las peores estupideces. ¿Saben en quién podemos pensar? En Satanás. La mente más inteligente después de Cristo en este planeta, después de Dios en la creación, era la mente de Satanás, ¿no? Y sin embargo, siendo tan sabio, tan inteligente, se pervirtió. Bueno, yo quiero leer algunos pasajes de la Biblia que hablan un poco acerca de Salomón, y de ahí vamos a extraer algunas lecciones para nosotros, ¿sí? El capítulo 2 de Eclesiastés. Eclesiastés es un libro donde Salomón relata un poco las cosas que hizo y a la vez nos muestra los sinsabores de la vida que él experimentó por haberse alejado de Dios. Dice el capítulo 2, versículo 3, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el fin de los hijos de los hombres. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, planté en ellos árboles y de todo fruto, me hice estanques de agua para regar en ellos el bosque donde crecían los árboles, compré siervos y siervas, dice él. Tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas, de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata, oro, tesoros preciosos de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras y de los deleites de los hijos de los hombres. Fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte debajo del sol, ¿no? Y después el versículo 11 dice: miré yo luego todas estas obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu sin provecho debajo del sol. Miren lo que empieza a describir acá Salomón. Salomón fue en realidad uno de los reyes que experimentó mayor gloria en Israel, gloria económica, poderío militar, influencia política sobre las demás naciones. Llegó a tener muchísima riqueza. Y acá él describe algunas de las cosas que él vivió. Él dice: yo todo lo que quise hacer lo hice. Todo lo que mis ojos quisieron ver, lo vieron. Todo lo que mi corazón lo deseó, yo lo tuve. Y empieza a relatar toda la historia de su vida, ¿no? Como rey. Bueno, sin embargo, el canto final de esto, la evaluación final que Salomón, a la conclusión final que llega, es que esto es vanidad. La primera lección que yo veo en la vida de Salomón, y creo que es importante que nosotros la tengamos en cuenta, es que el mundo, es que
las ilusiones que nosotros vemos acá, el dinero, el poder, la fama, pueden ejercer una influencia poderosa sobre nosotros si no nos mantenemos conectados a Jesús. Salomón llegó a desviarse profundamente de Dios y pasó la mayor parte de su vida adulta lejos de Dios. ¿Por qué? Y acá él describe, quiso tener gloria, quiso construir. Ahora, ¿por qué Salomón llegó a hacer todo eso? En realidad, Salomón, que empezó su reino lleno de sabiduría, llegó a apartarse de Dios y a sentir el deseo vehemente de engrandecerse él mismo, porque empezó a ver cómo vivían las demás naciones de su alrededor, porque empezó a ver cómo se vestían los reyes de su alrededor, la fama, la fortuna que ellos tenían, y en algún momento él perdió el rumbo. Se empezó a alejar de Dios poco a poco, porque si hay algo que a veces es difícil para un hombre llevar es una copa llena, aquella donde todos te adulan, donde tenés poder, donde tenés fortuna, y lo encandilaron todas las riquezas, el poder. Saben que la Biblia, como yo les leía en Juan, dice: no amen el mundo, porque el mundo nos atrae a través de sus deseos, de la carne, de los ojos, de la vanagloria de la vida. Y hay una manera en que el diablo nos atrae, con las cosas que presenta en este mundo. Y los cristianos, dijo Jesús, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Saben que muchas veces el enemigo utiliza las cosas materiales de este mundo para atraernos y encarcelarnos y atraparnos y cambiar nuestros objetivos? Creo que esto que estamos viviendo de esta pandemia nos ha hecho replantearnos nuestras prioridades y los objetivos de nuestra vida. Podemos ver algo, que las cosas temporales, las cosas materiales son pasajeras y fluctuantes, que un día están y al día siguiente se nos pueden ir de las manos. Pero el diablo, sin embargo, trata de engañarnos con ella. Nos hace pensar muchas veces, y los cristianos podemos también llegar a caer en ese error, que nuestra felicidad depende de las cosas que llegamos a tener, de lo temporal, de un auto, de una casa. ¿Cuánta gente, cuántos cristianos sacrifican su salud, su tiempo, su familia, tantos recursos que la vida y Dios le ha puesto en sus manos por obtener algo que es de este mundo, que es temporal? A veces nosotros nos paseamos en las grandes ciudades y vemos las obras hechas de los hombres, grandes edificios, grandes casas, cosas que muchas veces a nuestra vista parece que nos encandilan, que se vuelven atractivas. El Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra, vino a nacer en uno de los pueblos más sencillos que había en Israel en ese tiempo, y creció en medio de la naturaleza. ¿Saben que la voluntad de Dios es que los hombres crezcan, que los hombres se rodeen de naturaleza, de un lugar donde puedan contemplar no las obras de los hombres, sino las obras de Dios? Y yo pregunto, nosotros como cristianos, ¿cómo estamos viviendo hoy en día? Salomón empezó con sabiduría, pero ¿saben qué? Se dejó influenciar por las cosas de su alrededor, por el poder, la fama, la fortuna. ¿Cómo vivimos nosotros? Amigo que me estás escuchando, ¿cuáles son las prioridades que tienes en tu vida y cuáles son las metas más profundas y los anhelos más grandes que tienes? ¿Llegar a tener una casa? ¿Progresar en esta vida? Creo que es un momento de replantearnos seriamente nuestras prioridades. Nosotros creemos que Jesús va a venir por segunda vez a esta tierra y tenemos que poner nuestra vista como lo hizo Moisés en el galardón. Me encanta ese versículo en Hebreos porque dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible y dejó Egipto, toda la pompa, toda la gloria, donde él pudo haber llegado a ser un rey poderoso, pero no, él prefirió ser vituperado con el pueblo de Dios. Prefirió pasar 40 años en el desierto, árido, triste, terrible, por así decirlo, pero él sabía que tendría una recompensa de parte del Señor. Es tiempo en que nosotros como cristianos no nos dejemos influenciar por las cosas de este mundo. Cuando Satanás quiso tentar a Jesús, una de las cosas que hizo fue que lo llevó a la cumbre, ¿no?, de un edificio y allí en lo alto le mostró todos los reinos del mundo con su aparente gloria. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Y es lo que nosotros debemos de hacer, aprender cada día a poner nuestra vista en el cielo. Miren, hermanos, si el rey más sabio en este mundo casi se perdió por poner su mirada en las cosas temporales, ¿cuánto más riesgo corremos nosotros que muchas veces no tenemos tanta sabiduría?
Pero Dios nos ha prometido, dice su palabra, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche. Quiero compartir unas citas de un libro, Profetas y Reyes, que habla acerca de la historia de Salomón. Y dice así, escuchen qué impactante estas citas. Embargado por un deseo avasallador de superar en ostentación a las demás naciones, el rey pasó por alto la necesidad de adquirir belleza y perfección de carácter. Después de haber sido un gobernante sabio y misericordioso, degeneró en un tirano. Cada vez más el rey llegó a considerar los lujos, la sensualidad y el favor del mundo como indicios de grandeza. Al separarse de Dios para relacionarse con los idólatras se acarreó la ruina. Fíjense qué tremendo, ¿no? Cada vez más él llegó a considerar los lujos, las cosas de este mundo, la posición, la grandeza, el que todos te aplaudan, como un signo, como algo muy deseable para él. Cristianos queridos, Jesús nos ha llamado a ser personas humildes. Así vivió nuestro Salvador y Él tiene que ser nuestro modelo. Podría haber venido a ser el Rey de toda la tierra. Podría haber venido como un gran poderoso, haber nacido de una familia de los más encumbrados, pero no. Él nació de una simple familia de campesinos de un pueblo sencillo. Con eso nos quiso dar un gran ejemplo. No dejemos que nos encandilen las cosas temporales, porque esto se va a terminar. Esto no va a ir al cielo, se queda acá. Invertamos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros recursos en edificar un carácter como el que el Señor espera. Dediquemos tiempo a nuestros hijos, a nuestro matrimonio. Invirtamos nuestro tiempo en la salud, en la meditación de las cosas espirituales y eternas. Es lo que Dios está esperando para nosotros. Otra lectura que me deja ver otra lección de Salomón se encuentra en el libro primero de Reyes, el capítulo 11, y habla acerca de la apostasía de Salomón. Dice así, versículo 1 en adelante: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, tuvo 700 mujeres reinas, 300 mujeres concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón, escuchen esto, tras sus dioses, tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto para con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcón, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Qué terrible leer esto, ¿no? Que aquel jovencito que pidió sabiduría y que se preocupó grandemente por llegar a construir el templo donde estuvo la presencia del Señor, que oró con todo el corazón y de una manera ferviente, ahora, arrastrado por la sensualidad y los apetitos de la carne, empezó a tener 1,000 mujeres. Qué manera de corromperse, de dañar sus emociones y sus sentimientos. Qué manera de ser preso de sus apetitos, ¿no? El versículo que yo les leía de Juan dice los deseos de la carne. Y de esa es otra manera en que el diablo nos atrapa. Es en otro camino que busca. Nuestros apetitos, nuestras pasiones, nuestra concupiscencia, nuestras debilidades. Tristemente todos las tenemos. Tristemente hemos nacido con una genética maldita, inclinada al pecado. Pero Dios ha prometido su gracia. Para eso vino Cristo, para poder romper esas ligaduras de mal que hay en nuestra vida y que somos incapaces de romperlas por nuestras propias fuerzas. Él ha prometido que cuando nosotros nos entreguemos a Él, el Espíritu Santo vendrá a nuestra vida y Él, cuando le abramos el corazón, empezará a trabajar en nosotros y producir frutos maravillosos para su gracia. Salomón en algún momento se desconectó de Dios. A cualquiera nos puede pasar.
No dejemos que el diablo se nos cuele. ¿Cómo se le empezó a colar? Miren, empezó a ver la gloria de los reinos alrededor, empezó a medirse con ellos, empezó a compararse mi casa con la casa del vecino, el auto que yo tengo con lo que tienen los demás, y a veces empezamos a sentir que es una competencia y empezamos a luchar ¿para qué? Para demostrar que yo también soy alguien, que yo también valgo. Así se nos cuele el enemigo. Y empezamos a descuidar nuestro tiempo de oración, nuestra lectura, nuestro devocional, nuestro relacionamiento con nuestras esposas y con nuestros hijos. Y lo vendemos todo en el altar del materialismo. Y ahora se sueltan las cadenas de la concupiscencia y de la carne en Salomón, y a veces así nos pasa a nosotros. Todos tenemos debilidades. Y el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Saben que el Señor nos ha dado un consejo y dice: no se unan en yugos desiguales con los incrédulos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Una manera en que a veces el enemigo nos quiere atrapar es por medio de esas relaciones profundas que establecemos con personas que no temen al Señor. Y miren, tristemente para nosotros hacer el bien nos cuesta más que hacer el mal. Alguien dijo que hacer el bien es como un jardín, que hay que podarlo, abonarlo, regarlo, estar pendiente de él. Pero que hacer el mal es como la hierba mala, que uno nunca la riega, que nunca la abona, pero crece por todos lados. Así tristemente es nuestra naturaleza. Para que nos salga el mal, solito crece, fluye, y el enemigo pone una gran dosis. Pero para hacer el bien nosotros tenemos que entregarle todo nuestro ser a Cristo, renunciar muchas veces a esos deseos que se vuelven profundos. Yo hoy también quisiera decirte, tenemos que cuidar la influencia que ejercen las cosas que vemos, pero también con las personas que nos relacionamos. ¿Cómo podemos entender esto adecuadamente? Porque Dios nos ha puesto para hacer luz a las naciones y no podemos alejarnos de ellos como lo hicieron los israelitas, que llegaron a sentir casi inmunda a las personas que no compartían su fe. No, Dios nos ha puesto para llevar cariño, amor, para hacer luz a las personas, pero nosotros debemos demostrar el carácter de Cristo. Ellos deben de ser impresionados por la figura de Cristo en nosotros, no nosotros por lo que ellos tienen, no nosotros por cómo ellos viven. ¿Saben que Jesús fue una persona muy sociable? Cuando lo invitaban a una fiesta, estuvo en las bodas de Caná, estuvo también en la cena con Simón, y siempre estaba allí. Pero cuando Jesús estaba presente, las circunstancias, la atmósfera giraba alrededor de él. Todos, hermanos míos, tenemos una influencia que ejercer y somos influenciados por alguien también. Tenemos que cuidar, como alguien dijo, las ciudadelas del alma. Con las personas que yo me relaciono, qué conversaciones tengo, qué palabras escucho, qué cosas me hablan, a dónde me quieren llevar. Tenemos que cuidarnos, porque el que piense estar firme, mire que no caiga. Nadie es tan poderoso que rompiendo su relación con Dios pueda mantenerse firme ante las tentaciones. Y no podemos desoír el consejo del Señor y creer que vamos a mantenernos firmes en esto. Salomón, no fue la voluntad de Dios, ni lo es que un hombre pueda tener más de una mujer. No es correcto, no fuimos hechos para eso. Dios no creó nuestra mente, nuestras emociones, nuestro cuerpo para ese tipo de cosas, porque nos confunden, nos pervierten y degradan. Y allí el enemigo entonces nos separa de Dios, cauteriza nuestra mente, nuestra conciencia, y no podemos escuchar las palabras del Señor. Por eso aquella bienaventuranza que Jesús dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando mantenemos limpio nuestro ser, Dios puede impresionar nuestra mente. Y lo mantenemos limpio cuando somos puros en nuestra vida, cuando somos fieles a nuestros esposos y esposas, fieles a nuestra familia, fieles a nuestra iglesia, fieles a los principios que Dios nos ha dado. Hermanos queridos, dejemos que el Cristo refleje su carácter en nosotros, pero no vayamos a aquellos lugares donde Cristo no puede habitar. No vayamos a aquellos ambientes donde Dios no los ha aprobado. Las relaciones que tengamos con las personas, que sea para bendecirlos, para hablarles de Cristo, no para recibir las influencias que ellos nos dan, porque nuestra vida eterna puede estar en grande peligro con esas situaciones. La última lección que yo veo, y para mí es lo más lindo, lo más importante de Salomón, y más en realidad no de Salomón, es la lección del Dios que nosotros tenemos. Jesús, amigo mío, hermano, es un Dios que nos ama hasta el fin y que nos espera, un Dios de oportunidades.
Con esto no digo que debemos de jugar con la gracia de Dios, no, porque aquel que se va lejos va a resultar herido, va a resultar dañado, lastimado y va a herir también a los demás. Pero saben, siempre la gracia está extendida hoy para nosotros. La mano de Dios está extendida para nosotros. Salomón estuvo a punto de perderse tristemente, pero al final de su vida el Señor siguió llamando a su conciencia y despertó de repente como de un sueño, y allí pudo arrepentirse y volverse al Señor. Por eso él escribió estos pasajes que están también en Eclesiastés al final, donde dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y terminó diciendo también en Eclesiastés 12:13, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No hay seguridad fuera de Cristo. Yo hoy quiero invitarte, amigo querido, y quiero decirte, la mano y la puerta y la gracia de Dios están extendidas para nosotros y abiertas. No dejemos pasar las oportunidades que Dios nos da y nos brinda. Si has pecado, si has fallado, si sientes que tu vida no está en sintonía con los requerimientos que Dios quiere, yo te digo hoy, el Señor te está llamando y hay oportunidad todavía para ti. Rompe las cadenas, pide fuerza al Señor de esas cosas que te atraen. El mundo va a pasar, esto terminará. No dejes que te atrapes un espejismo. Pon tu suerte con Cristo, porque un día Él volverá y te darás cuenta que esta fue tu elección realmente valedera, realmente profunda, realmente que te bendijo. Quiero pedirte, quiero invitarte que puedas romper cualquier hábito, cualquier pecaminosidad, cualquier vicio, cualquier pecado acariciado que te separe del Señor. La gracia está allí, pero no podemos jugar con ella. Siempre hay una oportunidad mientras estamos vivos de volver al Señor. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día para entregarnos al Señor. Permitámosle al Señor que el Espíritu actúe en nosotros y podamos ser una influencia poderosa de bien para los demás. Ustedes son olor fragante, dijo Pablo. Qué triste pensar que Salomón durante muchos años en su vida ejerció una influencia negativa. El pueblo se vio grandemente afectado por la idolatría que él introdujo. Después trató de revertir eso con todas sus fuerzas. Agotado, herido, Salomón escribió: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Qué triste pensar que nuestra influencia puede ser para el mal en muchas vidas, en nuestras esposas, esposos, en nuestros hijos, en nuestros vecinos, en nuestra familia, en compañeros de trabajo. ¿Y tú, qué tipo de influencia estás ejerciendo? ¿Qué tipo de olor eres? ¿Un olor fragante que emana la dulzura y la gracia de Cristo a los demás? Es mi deseo y oración que el Espíritu Santo pueda trabajar en ti y desarrollar esos dulces atributos de Cristo en tu ser y en el mío. Quisiera invitarte a que hagamos una oración para cerrar. Así como estamos, vamos a hacer una oración entregándole toda nuestra vida al Señor y pidiéndole que produzca sus frutos de gracia en nosotros. Oramos. Padre Celestial, en este día, queremos darte gracias porque tu palabra, tu amor nos ha alcanzado y ha llegado a nuestra vida. Señor, estamos en un mundo donde el diablo muchas veces trata de desviar nuestra mirada del cielo y tiene como objetivo que nuestro carácter sea pervertido y mancillado. Pero tú apareces tierno, amoroso y misericordioso con tu luz maravillosa para llevarnos a una vida mejor, para acercarnos a tu Padre. Hoy queremos suplicarte de todo corazón que obres en nosotros. Perdona nuestros pecados, por favor. No los tomes en cuenta y por la gracia de Cristo, por su sacrificio en la cruz del Calvario, por su sangre derramada, perdónalos, ayúdanos a arrepentirnos de ellos, Señor, profundamente. Te abrimos el corazón para que tu Espíritu obre en nosotros el querer y el hacer tu voluntad. Permítenos ser una corriente vivificadora para los demás, que emane la gracia y la dulzura de Jesús en la vida de las personas que nos rodean. Nos depositamos en tus manos pidiendo tu fuerza y tu gracia para cada día. Te pedimos y te agradecemos en el nombre precioso y maravilloso de Jesús nuestro Señor.
Amén. Amén. Que Dios pueda bendecirnos es mi deseo y oración. Bendiciones para todos.